nuestra segunda charla, nuestra segunda entrevista del día. Ya saben, lo he dicho todas las veces, las que me gustan, las que son presenciales. Las otras también está bueno, pero a veces el Zoom nos vino bien durante un tiempo. Ahora está bueno recuperar la presencialidad y el contacto no tan virtual, en vivo y en directo. Y en este caso para hablar de un documental que es un estreno de este jueves que se llama El silencio de los hombres, y para eso tenemos a su directora Lucía Lubarsky con nosotros. Lucía, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia. ¿Qué tal? Un gusto, una alegría estar acá. A ver, para los oyentes que todavía no tuvieron contacto con El silencio de los hombres, vamos a contarle un poquitito, si te parece, de qué va este documental, donde se empieza a pensar a través de las voces de la familia, digamos, ¿no? Tu padre, tu hermano, algo que se empieza a volver de lo íntimo y lo privado a lo público y lo político, si querés. Este tema de dónde están parados los hombres hoy en día, qué es lo que les pasa, están reflexionando al respecto de la masculinidad, de los roles, de las identidades, de todo eso que en general, obviamente, las mujeres con todo este tiempo, el movimiento más poderoso de estos últimos tiempos, sí están cuestionando, pensando, replanteándose. ¿Y los hombres dónde quedaron? ¿Un poco de eso va El silencio de los hombres? La verdad es que mejor no lo podrías haber dicho. La verdad es que dijiste exactamente lo que para mí es un poco la presentación y la síntesis del espíritu de la película. Muchas veces me encontré diciendo palabras muy similares a esas, pensando en esto, ¿no? De esto, pasar del núcleo familiar, personal e íntimo a este espectro de otros varones que recorre la película y acompaña, otras experiencias de masculinidades quizás más diversas y menos cercanas para mí, pero cómo pensar en esa especie de péndulo entre lo privado e íntimo y lo social y político, y en realidad pensar que va y viene porque está absolutamente ligado. Eso que yo veo que hay en mi familia, esos mandatos, esos silencios, eso tácito o eso no dicho, que de alguna manera está introyectado en un linaje masculino, digamos, en una cadena de legados con cierto peso que tienen los varones sobre los varones de la familia. También ciertas habilitaciones, ¿no? O sea, cierto peso de la mano de expectativas y habilitaciones que a las mujeres no nos habían sido dados. Entonces es como que entiendo que ahí hay un núcleo para empezar a abrir y pensar cosas que en realidad son una inquietud, una problemática que es transversal a la sociedad y a la experiencia masculina. Sí. Y ahí es como de alguna manera como que la familia se abre a todo este abanico de hombres que de alguna manera empezamos a acompañar y a ir complejizando, ¿no? Estas experiencias de la masculinidad que de la manera que yo tengo de pensarlo y como lo está abordando el documental, es muchísimo más amplia las posibilidades de sentirse varón y de habitar las masculinidades de las que nos fueron dichas. Eso sin duda, digamos. Totalmente. ¿En el origen fue la familia? ¿En el origen del documental? Estás haciendo todas las preguntas que hay que hacer. En el origen de la película, la familia no existía. No existía mi historia personal, no existían los archivos. O sea, que el origen de la película, si se hubiera filmado como se tenía que filmar en tiempo y forma, si no hubiéramos tenido pandemia. La historia de la película eran 3 varones muy diversos, con experiencias y orígenes, digamos, como experiencias respecto de sus masculinidades muy distintas. Y era un montaje paralelo de 3 varones que para mí, los que yo no tenía vínculo, y un narrador omnisciente. Bueno, la película hoy, para quienes la vean y para vos que la viste... Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa, exactamente. Sí, creo que tuvo que ver, si tuviera a razón de verdad, hubo 2 procesos muy importantes. Una tiene que ver con la maduración del tiempo, que íbamos a filmar y terminamos filmando como 9 meses después. Pero en ese proceso estuve como casi 3 meses en un taller de documental, un taller en realidad de desarrollo de proyectos en la DAC, en la parte de DAC Género, y con Natalia Smirnoff y Bárbara Cerlazola hicimos un acompañamiento muy grande, y junto con ellas y las compañeras fue que empezaron ellas a indagar en cuál era mi implicancia, mi punto de vista. Y cuando yo empezaba a explicarles, ellas me decían, cuando yo empezaba a contarles cuestiones que yo veía en mi familia, en mi hermano, en mi viejo, que, bueno, mi hermano justo iba a ser padre, y como que todo eso me generaba un montón de data respecto de cómo va a ser él como padre con todo lo que él cargó. Y como cuando yo le contaba eso a manera de como excusa de algún modo, ellas me decían, pero eso es fundamental. Y empecé a desandar ese camino hablando con ellos, charlando, hasta que en un momento les pregunté si los podía filmar para una entrevista.
Y en todo ese proceso también fui encontrándome con estos archivos, esto que nos pasó a muchos y muchas, de ir para adentro de la casa y empecé a entender que todo este entramado podía empezar a contarse de esa manera, ¿no? Y que en realidad lo que antes no existía hoy era el punto de partida y era como un poco la encarnadura, ¿no? Ahí sentí que tomó cuerpo la película y siento que también es un poco más franca, ¿no? Como que yo también franqueo más desde donde estoy parada para estar pensando esto que estoy pensando. Sí, ahí hay algo donde quedas implicada, pero también se abre y donde también me parece que, esto también para los oyentes que están escuchando, el hombre está ahí preguntándose, no hay un dedo acusador de nada, como vos decís, sí, había habilitaciones, había posibilidades que sí se tenían y que no tenían las mujeres, pero me parece que acá también hay una cuestión de cómo están pensando las mujeres, esta cuestión de los mandatos, los lugares a donde nos quieren meter, el casillerito en el que no entramos o nos sobra o no hay lugar o no queremos esos casilleros, también, así como lo piensan ustedes, también lo tendríamos que pensar los hombres. Es que creo que tiene que ver lo que estás diciendo mucho con la intención y la búsqueda de la película, que es como yo siempre me sentí mucho más afín a los feminismos no punitivistas porque creo que primero, en principal, hay una cuestión numérica. Los hombres son el 50% de la población. Si vamos a pensar en una igualdad, la tenemos que pensar junto con los varones. No por eso digo abono por esta cuestión como pedagógica o digo aleccionadora de los feminismos, pero sí me parece que todo el trabajo que venimos dándonos los feminismos en términos personales, privados y en términos colectivos y de redes, habilitó muchos dispositivos y muchas narrativas donde de repente podemos empezar a desensamblar cosas, a liberar cuestiones, a ponerlas en cuestionamiento, pero también a construir nuevos relatos y a visibilizar otras cosas que antes estaban tapadas y que dejen de ser tabú. Creo que todos esos recursos que están a la mano de los feminismos y que las venimos circulando son cosas en las que los varones pueden estar implicados también, en vez de sentirse todo el tiempo atacados por los feminismos, que de alguna manera este diálogo habilite esos espacios de discusión y de encuentro y donde hay un montón de cuestiones que, en definitiva, la sociedad patriarcal fue la que de alguna manera nos puso en casilleros diciéndonos esto es lo que va, esto es lo que no va, y todo esto, como vos decís, sobra, y hay que cortarlo, y hay que podarlo, y si no, si se juega, hay que jugarlo, bajo la sombra. Sí. Entonces, un poco el juego de la película es eso, es decir, no, pongamos todo arriba de la mesa, empecemos a conversar sobre esto, y si yo pongo a varones a decir algo para después decirles, o sea, estar diciendo lo que yo opino, bajando línea respecto de todo lo que ellos acaban de decir, vuelvo a poner al espectador y a la espectadora en un lugar de alguna manera pasivo. Sí. O sea, hay una incomodidad que de última llévatela a tu casa, ¿no? O andá a charlarla con la persona. Digo, como hay un montón, la gente el otro día en el estreno nos reíamos, yo me reía después porque un colega, justamente del colectivo de cineastas, porque yo milito ahí, fue a la peli y cuando se fue me dice, hicieron una comedia. Y yo le digo, ¿cómo? Porque la gente en la sala se reía un montón. Y yo creo que hay cosas que generaban risa y hay otras que generaban incomodidad. Si yo termino, si clausuro algo incómodo y vengo a decir lo que yo pienso sobre eso, lo políticamente correcto, tranquilizo a todo el mundo. Y no, llévate la incomodidad a tu casa y veamos qué hacemos con eso, ¿no? Como... Sí. Eso me interesa también. Sí, eso me parece que es un gran logro del documental. Esto corre por mi cuenta. Como corre por mi cuenta, lo que voy a decir, hablábamos con un colega y entonces yo le dije, lo que pasa es que los hombres en general no pensamos. Entonces, ver a hombres reflexionando, pensando el lugar, también te coloca en un lugar raro y extraño. Me hago cargo de lo que acabo de decir, pero me parece que tengo todas las pruebas a mi alrededor. En general, ¿para qué vamos a pensar si el lugar que tenemos está dado? Uh-huh. A lo sumo, pensás un poco si no te gusta mucho ese lugar y haces algo, pero también te quedás en la minoría, si querés. Todo esto entre comillas, lo que estoy diciendo, obviamente, ¿no? Entonces, ver ahí cierta reflexión o cierto permiso para pensar, que es lo que se ve en el documental, es toda una cosa también para el público masculino. Sí, yo creo que... Me parece muy interesante cómo puede interpelar justamente esto que vos decís. Sobre todo a los varones que no se tuvieron que incomodar porque dentro de todo están más cerca del canon. Uh-huh. Se sienten más representados con la norma, más allá de que, por lo menos lo que yo fui identificando en el documental, es que todos en algún momento tuvieron que hacer resignaciones o tuvieron que de alguna manera como achicar un poco su experiencia como para que entre, ¿no? Uh-huh. O
moldarla, porque esta cuestión que sale mucho en la peli del tema de la competencia, el tema de la homologación, esta cuestión de que esa masculinidad a la que se apunta siempre es un camino al que ir, es como una quimera. Y entonces no llegás nunca. No entras, no hay forma. Y siempre se puede caer. Sí. O sea, siempre se puede caer. Por eso hay algo también muy de sostener, ¿no? De que todo el tiempo hay que estar sosteniendo y de alguna manera hay una performance, ¿no? Como que siempre hay que estar demostrando al otro el nivel de masculinidad, ¿no? La potencia, hay algo de eso que siempre hay que estar jugándolo. Entonces, bajar la guardia. ¿Qué ser humano no necesita en algún momento bajar la guardia, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Digo, hombre, mujer, sí. disidencia. Digo, ¿cómo no vas a necesitar? Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo fue? Porque era una mujer detrás de cámara filmando a hombres que hablaban, hasta qué punto ese lugar no los incomodaba, qué pasaba con eso, cómo se acercaba, digo, porque más allá de que la mayoría piensan, reflexionan, se dan ese permiso, también hay una escenita de un asado en el que todos hemos estado, donde creo que es, y esto no es una descripción, no es valorativo lo de pensar o no pensar, digo, puedes hacerlo, puedes no hacerlo, ahí atenete a las consecuencias de no hacerlo, diría eso solamente. Pero digo, ¿cómo fue eso de estar filmándolos? ¿Cómo fue acceder a ellos? ¿Cómo fue, che, esto es lo que quiero, más o menos, sean libres delante de cámara y cuéntense? Dense ese permiso. Mira, yo en principio estaba como bastante con el tema de que quería que el equipo sea, no sé, cupo casi te diría 80% femenino. Y después la realidad hizo que por suerte era un momento en el que se estaba filmando un montón y rebotaba con directoras de fotografía y con montajistas a lo loco, con mujeres. Sí. Hasta que finalmente terminé laburando con amigos, colegas, varones, hablando de director de fotografía y montajista, que valoro enormemente y solo no los había considerado por el mero hecho de ser varones. Terminé filmando con ellos. Ellos, bueno, tenemos algo que es que somos muy amigos, hemos laburado mucho juntos, entonces hay un nivel de entendimiento que es casi con la mirada de muchas cuestiones y yo confío plenamente también en el nivel de respeto y de cercanía y de compromiso que ellos tienen con lo que hacen y para mí eso era fundamental. Mucho más fundamental era como el nivel de sensibilidad que esas personas iban a tener y de compromiso con el proyecto. Yo lo medí mucho así como el modo, el casting del equipo, que, o sea, como que realmente les interesara lo que iban a hacer porque la mirada del camarógrafo, de la camarógrafa iba a ser fundamental para la confidencia de esa persona. Y yo pensé después, justamente en estos espacios en los que había tantos varones, era importante que hubiera varones, porque si éramos nada más que 6 minas mirando a varones, filmando a varones, microfoneando a varones, había algo de eso que es posible que no se hubiera dado. Sí. Lo que sí, por ejemplo, esa escena de asado, que era una escena extremadamente, viril, en esos términos en los que se jugaban esos códigos absolutamente, de la virilidad, nosotros... La verdad es que conseguimos una quinta, porque ellos no tenían, o sea, en ese momento no. Entonces conseguimos una quinta y lo único que les pedimos al protagonista, que tenía su grupo de amigos, es que replicaran los asados que ellos hacían. Ellos sabían, nosotros de hecho fuimos, compramos las birras, compramos esto, lo otro, para que se sientan, o sea, y vinieron y me dijeron, ¿qué querés? ¿Qué estás haciendo? Yo le dije, yo estoy haciendo un documental sobre varones, sobre la experiencia de cosas que les gustan, cosas que les incomoda, cómo se sienten parados hoy frente a este avance de los feminismos, cómo se vinculan con las mujeres, qué cosas pueden hablar, capaz que hay otras que les incomoda más. Y un poco estamos tratando estos temas en la película. Le digo, si hay algo de todo esto que lo pueden poner a jugar acá, pónganlo a jugar. Si les suena muy cosas que ustedes de las cuales nunca hablan, no hablen, le digo. Pero vayamos viéndolo. Y cualquier cosa, en algún momento, nunca más me tuvieron que volver a preguntar nada. Se les soltó la lengua y empezaron a hablar. Nosotras lo único que hicimos, o sea, había el camarógrafo y la microfonista, y nosotras lo único que hicimos, las dos productoras y yo, fue escondernos de la ángulo visual por una cuestión de que para que se arme una... Y ellos empezaron a hablar, y empezaron a hablar, y hay mucho recorte y edición respecto de esa escena porque había muchísima más tela para cortar. Pero creo que tiene que ver con esto también, ¿no? Como que en ningún momento hubo un registro de si nosotras nos podíamos sentir quizás incomodadas por cosas que se estaban diciendo, por ejemplo, ¿no? Sí. Como que de cualquier manera tampoco es homogénea digamos, se tratan ciertos temas, pero tampoco es homogénea las opiniones que hay respecto de esos temas. Digo, hay cierto picanteo en el mismo grupo. Totalmente. Hay como muchos tirados hacia un nivel de machismo como recalcitrante y otros que están ahí como un poco picanteando la cosa y se van como es interesante eso. No, totalmente. Me parece que eso es el reflejo.
además de que hay una cámara, obviamente, pero después hay un reflejo de contar exactamente dónde está parado cada uno desde donde está parado. Que esto tampoco es una cuestión valorativa, simplemente ver y escuchar también cosas que uno escucha en lo cotidiano. Porque si no, a veces también me parece que cuando estamos militando, por decirlo de alguna manera, determinados movimientos, creemos que todo ha cambiado y no sé cuánto ha cambiado ese todo. Capaz el ombligo que tenemos y el grupito del que está en nuestro ombligo, pero no mucho más, ¿no? De hecho, vos sabés que justo en el estreno fue Giancarlos, que es el que coordina, uno de los coordinadores de la jam, que está al final de la película, Sí. que hay una jam de dibujo transfeminista. Y él, una de las cosas que me decía que le emocionó, además de que le había gustado, cómo estaba la jam como retratada, me dice, claro, nosotros estamos tan parados en los lugares de las disidencias y los derechos que nosotros tenemos que conquistar y los lugares, que a veces nos cuesta pensar un poco, me dice, a mí me emocionó más ver cómo un varón que se identifica mucho más con el ser masculino, con ese, digo, el ser más macho, las cosas que de repente sí también tenían como censuradas o tenían como restringidas respecto de sus posibilidades de sentir, me dice, y me interesó mucho más verlo, porque yo ya estoy a esta altura, estoy más acostumbrado a estar Claro, con todo otro. mi nicho de gente y no accedo tanto a este tipo de, como de discursos o de preguntas o qué se están. Me dice, no lo sé, para mí fue también una novedad, me decía. Y entonces es como que es interesante ese pendular, ¿viste? Que Sí. tiene la peli como que va abriendo, pero a la vez como que hay un punto de partida que es una masculinidad más clásica que quizás para el espectador o la espectadora es más fácil entrar y después se empieza como Totalmente. a diversificar. Si empezamos directamente con un protagonista trans, es como que hay un montón de personas que se sienten afuera y de repente fueron entrando y de repente en un momento se encontraron con una diversidad que quizás les es muy ajena. Totalmente. Me parece que en eso, ¿no? Poder mostrar una diversidad, poder escuchar muchas voces, muchas formas de ejercer o de vivir la masculinidad también. Esa variedad es la que permite, sin el dedo, sin una voz, sin una marca, sin empezar rompiendo, digo, ¿no? Empecemos suavecito para ganar más público y que lentamente vayan viendo otras cosas. Después tomarán posición sobre esas cosas, pero por lo menos saber de la existencia, porque si no, quedamos como negados, cerrados. Sí, y también es como que creo que si no volvemos a hacer películas de nicho para nosotros Totalmente. mismos y nosotras mismas. Entonces como que hay algo de eso, que no es que la película es pedagógica, más allá No. de que estamos trabajando con Ministerio de Género, digo, como que se va a usar para debatir cosas, pero no tiene un espíritu pedagógico o de divulgación la película. Sí, me parecía interesante no construir una película de nicho para seguir hablándonos a nosotras mismas o a nosotros mismos, porque es como que decís, bueno, estamos siempre como comiéndonos la cola, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces hay algo de abrir un juego que me parece interesante. Sí. Y bueno, mi viejo finalmente se las mostró a la película Amigos Agrónomos, digo, hay algo de todo eso que es interesante, ¿no? Como... Ahí está toda la posibilidad de escuchar cosas que escuchamos cotidianamente, para un lado o para el otro, digamos, ¿no? Debería decir y para otros, para romper binarismos y demás cosas y no seguir manteniéndonos en esos lugares. Nosotros que hacemos un montón para no quedarnos en binarismos y demás. Lucía, ¿dónde puede ver los oyentes tu peli, el documental El silencio de los hombres? Está actualmente en el Gomont, todos los días a las 19 horas, hasta el 23 de agosto inclusive, depende cómo le vaya, quizás un poquito más. Y después en octubre vamos a estar todos los sábados en el CCK con conversatorios, cada sábado con personas distintas. Y bueno, vamos anunciando todo. Tiene un Instagram la peli que se llama El Silencio de los Hombres y se armó como una mini comunidad ahí. Vamos avisando todas las novedades y ya vamos a salir a recorrer. Tenemos unos cuantos espacios Inca ya programados. Así que salimos también para patear Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. Estamos... Bien. Bueno, agenden los que todavía no tienen la posibilidad. Los que sí vayan al Gomón, siempre lo decimos, lo dijimos recién, lo vamos a repetir hasta que se cansen y hagan caso. Vean cine en el cine, es importante eso.
Es importante por todo lo que significa el ritual de ir a un lugar y estar con otros, y la oscuridad y el tiempo que está ahí adentro, sin el telefonito y sin demás. Así que aprovechen para ver El silencio de los hombres, acompañen en la película. ¿Es para reírse, como dijo? Sí. Como dijo Lucía, que se reían. Sí, es para reírse también, pero también es para pensar. Y para pensar desde la risa siempre es mucho mejor. Lucía, muchas gracias por este tiempo acá en Gracias a vos. Nos vamos a ir a nuestra segunda canción del día de hoy, que es I'm Good Blue, de David Guetta y Bebe Rivero, tema integrante de la banda sonora de Blue Beetle.